Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para esta ponencia que es Rosas y Ciencia. Esta ponencia fue algo que Mirna y yo compartimos en el segundo encuentro internacional de sanadores con rosas que se dio del 7 al 10 de febrero de este año. Fue un encuentro hermoso en Huasca de Ocampo, un lugar precioso con una energía súper bonita y bueno, queremos compartirles esta ponencia, esta presentación, ahora en este formato para que todos puedan verla y escucharla. Hola a todos, buen día. Yo soy Mirna López, soy ingeniera bioquímica y sanadora con rosas, con segundo nivel, que es nivel de símbolos. Y como les comentaba Paula, tuvimos esta presentación en el Encuentro Internacional de Sanadores. Entonces vamos a hablar de rosas y ciencia. La ponencia se llama así, visualizando la energía sanadora de las rosas a través de la fotografía Kirlian. Y hoy me acompaña. Yo soy Paula Ugalde. Yo soy ingeniera química. También soy sanadora con rosas, ya con símbolos. Bueno, el segundo nivel, que es símbolos. Y sí, como dice Mirna, estamos muy emocionadas pues, de compartir esto que con nuestro background científico siempre nos ha llamado mucho la atención estas interacciones. Pues vamos a comenzar. ¿Cómo puedes creer en esas cosas si estudiaste una carrera de ciencias? Pues precisamente por eso. Esta parte de la ciencia te da una visión diferente del mundo y sabes que existen las interacciones en la materia, las interacciones energéticas con la materia. Entonces, si tenemos fenómenos como el magnetismo, si tenemos fenómenos como el poder ver una gama de colores a través de un prisma, si podemos ver todos los efectos de estas energías que se encuentran como parte de la materia que vemos todos los días, ¿por qué no creer que existe algo como la sanación con rosas? Si a través de la energía propia de una flor como la rosa se puede equilibrar la energía de la persona con la que entra en contacto, es justo como este efecto entre un imán y un cuerpo metálico, entre dos cuerpos con temperaturas diferentes y tantos otros fenómenos que estudiamos a partir de la ciencia. Entonces, únicamente es llegar a ese enfoque que nos permita saber que no se trata de magia, que no se trata de supercherías, que no se trata de lo que yo creo o de lo que yo estoy convencida nada más, sino que de verdad hay una interacción física, química, y de otros tipos que tiene mucho más que ver con la ciencia entre las rosas y el cuerpo sobre el que están actuando. Entonces, hoy vamos a hablar de esto un poco. Vamos a ver a través de lo que trabajamos Paula y yo, cómo llegamos de esta parte del yo creo al yo estoy viendo, yo estoy convencida y puedo probarlo. Bueno, ahorita les voy a leer unas definiciones, es la parte que vamos a leer, pero ¿cuáles son las definiciones de ciencia? Según la RAE, es el conjunto de conocimientos que se obtienen a través de la observación y el razonamiento. Estos conocimientos se estructuran de manera sistemática y se pueden utilizar para deducir leyes y principios generales. Otra definición: conocimiento, aprendizaje, aplicación, acervo del conocimiento humano. Y a finales del siglo XIV, ciencia significaba en inglés conocimiento colectivo, ¿eh? Y aquí, ojo, de latín scientia, conocimiento, compuesta con el verbo sire, que es discernir, eso significa ser capaz de separar una cosa de otra con el entendimiento. El sufijo nt, que indica participio presente, el que hace la acción, y el sufijo ia, que indica cualidad. Entonces todo junto sería la cualidad del que sabe. Hasta ahí las definiciones de ciencia. Me pasas a la siguiente. Ahora magia.
Arte o ciencia oculta con la que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Eso decía, ¿no? Las leyes naturales. Uso de poderes especiales para hacer que sucedan cosas que usualmente serían imposibles o sobrenaturales. Ahora, ¿qué nos referimos con, o qué significa sobrenatural? Algo que no puede ser explicado por la ciencia y parece involucrar magia o deidades. También suele referirse a algo que está más allá del universo visible o algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Ahora, ojo, en la antigüedad y conforme han pasado los años, los siglos, nos hemos dado cuenta de que hay cosas que antes se consideraban como magia, pero en realidad son ciencia. ¿Por qué son ciencia? Porque tienen una explicación, solo que no lo conocíamos, no lo sabíamos. Es como si a lo mejor pudieran decir uso de poderes especiales para hacer que sucedan cosas. Imagínense una cantante soprano que canta una nota tan alta que incluso pueden llegar a reventar copas. Eso no es magia, eso simplemente son vibraciones tan altas que llegan a quebrar el vidrio, ¿saben? Entonces, es esta parte de cómo hay cosas que tal vez no puedo ver, pero que están ahí. No significa que porque no lo vea o que porque un libro no me lo ha dicho, no sean ciertas o no existan o no tengan una explicación detrás de ellas. Así que teníamos este dicho de hasta no ver, no creer desde tiempos muy antiguos. Hasta no ver, no creer, pero no todo lo que no vemos significa que no lo vamos a creer, porque sentimos. Tenemos muchas otras maneras de percibir los fenómenos. Entonces están cosas como la temperatura. No vemos realmente al calor como está llegando, ni al planeta, ni a cada una de nuestras células, pero podemos sentirlo y podemos sentir una elevación de temperatura y cómo tiene efecto sobre nuestro organismo y también una baja de temperatura. Y empezamos a castañar los dientes y no estamos viendo el frío, no estamos viendo cómo esa temperatura baja, pero sentimos sus efectos. ¿Qué otra cosa no vemos y que no necesitamos verla para creerla y para sentirla? Pues los olores. Están los olores de las flores, están los olores de un perfume, de una comida, de algo que nos provoca no solamente el percibirlo como saber que huele a tal o cual cosa, sino que nos evoca incluso emociones, sensaciones más allá de el saber de qué se trata e incluso sentimientos. Hay olores que pueden hacernos llorar, que pueden ponernos muy felices, que pueden ponernos muy tristes o que pueden crearnos una emoción de ira solamente con percibirlos. También tenemos otras cosas como la música. Y la música nos lleva a estados tan elevados o tan bajos dependiendo de cómo sea la vibración de esta música que estemos escuchando o que estemos reproduciendo. Entonces, yo digo, y es algo que digo mucho en el trabajo, que la música calma a las bestias y por lo menos para mí ha sido cierto en muchas ocasiones. Puedo estar muy molesta, puedo estar muy deprimida o puedo estar muy enojada y pongo música y la música hace que me relaje y que entre en otro estado. Y no solamente escucharla, sino también cantar, a mí me relaja y me pone en un estado mucho más neutro, mucho más equilibrado. Entonces, aunque no lo veo, lo escucho, lo siento. Hay otras maneras de percibir. Entonces, esto de hasta no ver, no creer, no siempre es cierto. Y hay otras muchas formas, ¿verdad, Pau? Así es. Em, yo siempre, cuando me han dicho esto de hasta no ver, no creer, les digo, a ver, cierra tus ojos, ¿no? Cierran los ojos y les abanico aire. Y entonces les digo, ¿qué sientes? Pues el aire. ¿Y lo viste? No. A ver, abre los ojos, los vuelvo a abanicar. ¿Qué sentiste? El aire. ¿Y lo viste? No. Pero ahí está, lo sentiste, lo percibiste. Entonces, ya vamos en esta parte de que no necesitas ver para que exista. Y bueno, aquí tenemos en el centro, arriba, algo que
todos conocemos, que es el Wi-Fi. Em, Todos hemos tenido alguna experiencia con Wi-Fi, en el teléfono, en la computadora, los datos incluso, ¿no? O sea, toda esta conexión que no necesariamente tiene que ser alámbrica, no tienes que ver que hay algo que pasa. E incluso con un cable no ves cómo están pasando, ¿no? Los electrones, la información, no lo ves. Pero con el Wi-Fi es muchísimo más, digamos que entendible. Tú tienes acá tu teléfono y te metes a Facebook o estás en WhatsApp escribiendo lo que quieras, pero tú no estás viendo, tú solamente le das enviar o de pronto te sale la notificación de que ya te llegó algo, pero no necesariamente, o más bien, no vas a ver, ah, sí, mira, ahí viene el mensaje y viene volando y lo ves y, llegó a mi teléfono. O al revés, no, ay, voy a subir una foto y ves cómo la foto va y se sube y se comparte. No, no lo vemos, sin embargo, sucede y es algo que todo tiene, digamos que este campo electromagnético y pues estamos rodeados de que aunque pensemos que no hay nada o que es espacio o que está vacío, nada está vacío. De hecho, podemos incluso, bueno, quienes tengan un poco más de noción de física saben que todo lo que existe y vemos físicamente es en su mayoría espacio, energía, o sea, no es materia como tal. Entonces, ahí vamos a darle chance a esta parte de que no tienes que verlo para que exista. Y tenemos otros ejemplos de cómo ha cambiado esta percepción de saber que no es magia y que se trata de fenómenos perfectamente naturales. Y aquí tenemos a los eclipses. En la antigüedad, los grupos a lo largo y ancho de la Tierra creían que el eclipse o este, este cubrir al sol con la sombra de la luna presagiaba desastres o que se trataba de castigos divinos por algo que se había hecho o que no se había hecho y que entonces la Tierra iba a sufrir muchas otras catástrofes a partir de este ocultamiento del Sol. Ahora sabemos que si bien no se trata de castigos, esta interacción entre la Luna y el Sol, esta, este interponerse la Luna entre la Tierra y la luz emanada del Sol, sí provoca cambios, por ejemplo, en las mareas, cambios en los comportamientos de los animales, algunos cambios porque no estamos recibiendo todas estas ondas electromagnéticas que aunque sea por unos minutos o por unas horas, de manera parcial o de manera total, pues sí hay un cambio en la Tierra, sí hay un cambio en la materia, pero es justo por esto, por esta parte científica, por este electromagnetismo, por esta radiación, por estas frecuencias que estamos recibiendo y que dejamos de recibir en algunos momentos, el que se originan esos cambios. De igual manera, los rayos que antes se pensaba que eran cosa de magia y ahora sabemos que se trata de fricciones entre las partículas que están entre las nubes, entre las partículas de agua y entre las partículas que pueden existir de otros elementos que se encuentran como parte de las nubes, de esa condensación de agua que conocemos como nubes, y que al interaccionar, esos electrones se mueven, interaccionan también con los que están en la superficie de la Tierra y se provocan estas centellas, estos rayos tan luminosos que parecieran, que parecieran mucho a las conexiones nerviosas que podríamos ver en un organismo vivo. Entonces, estamos en un organismo vivo que siempre está interactuando con lo que está a su alrededor y no se trata de magia. Tenemos también otros ejemplos como esta electrostática con la que todos jugábamos de niños, con un globo, que frotándolo en el cabello nos divertía mucho ver cómo levantaba los cabellos. Y sabemos que por física estas son interacciones también electromagnéticas, que no se trata de magia. Una vez más, estamos viendo que no es magia, sino es, como dice aquí esta cita, es algo que aún no terminamos de entender, es algo que aún no conocemos del todo, solamente eso. Y tenemos estos otros que están aquí. Pau. Si tenemos, por ejemplo, en la foto de arriba, la persona que está gritando,
el eco, por ejemplo. Antes decían, ¿quién me está contestando? ¿Qué es eso? No sé, es magia, es otra cosa, otra persona, no sé, lo que sea que pensaban, ¿no? Y en realidad no. En realidad solamente es la propagación del sonido, ¿no? La bioluminiscencia, por ejemplo, pues también podrían pensar que, wow, seres mágicos, que la verdad es que se ven increíbles y son hermosos, pero es química. Finalmente es química. El arco iris, pues también es una interacción de la luz con el agua y es hermoso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el electromagnetismo. Em, como pues no sé si se acuerdan o ustedes jugaron cuando eran niños con imanes, ¿no? Así de, ay, si le doy justo a los polos opuestos se atraen, pero si pongo los otros, aun por más que yo le empuje, no quieren, ¿no? Y bueno, esta parte del electromagnetismo, que finalmente es un fenómeno natural, que en algún momento podríamos haber pensado que es esto, es magia, es cosa de otras cosas, y etcétera, se usa mucho en medicina. ¿No? Se usan justamente en las resonancias magnéticas. ¿Y qué es lo que hace? Pues son imanes muy, muy potentes que finalmente están cambiando, lo voy a decir así a grosso modo, un poquito el agua que tenemos dentro de nosotros, estas partículas, los protones, como que los alinean diferente, y entonces tienen un receptor abajo y pueden ir viendo dónde está cada cosa del cuerpo y poder revisar si todo está bien o si hay alguna cosa que no sea pues normal o como debería de estar, ¿no? Y bueno, la gente en la antigüedad, ¿cuándo se iba a imaginar esto, no? Por ejemplo, la refrigeración, o sea, hay tantas cosas que en realidad podrían haber parecido magia o cosas que van en contra de la naturaleza, como veíamos en las definiciones, pero que en realidad no, en realidad simplemente es poder, eh, digamos que, usar todo lo que hay en la naturaleza para poderlo mover hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, esta frase me encanta, que es, la magia es ciencia que aún no entendemos. Justo eso, justo todo esto que estamos viendo. ¿Cierto, Mir? Cierto. Y ahora vamos a entrar más en materia de qué fue lo que hicimos. Vamos a hablar un poquito del aura. El aura, desde el punto de vista científico, se conoce como el biocampo humano. Es un campo sutil electromagnético que rodea al cuerpo. Está compuesto de energía que emana de las células y de los órganos. Y esta energía, pues sabemos que existe, como ya platicábamos en las diapositivas anteriores. Todo está compuesto mayormente de energía. La materia es una pequeña parte y todo ese espacio aparentemente vacío en las células, en cada una de las células, se trata de energía. Entonces, esta energía se manifiesta como un campo electromagnético que no vemos tan fácilmente, que a simple vista podemos no ver, aunque hay personas que tienen esa sensibilidad de poder percibir ese campo electromagnético, porque sus sentidos están pues más agudos ante ese campo. Y no es que sean raras y no es que ese campo no exista, es que a lo mejor no todos estamos como en la misma sintonía para poder verlo, pero existe. ¿Y cómo podemos comprobar que este campo existe? Pues ha habido científicos a lo largo de los años que se han dedicado a poder ver, poder medir este campo electromagnético que está y que lo podemos sentir cuando alguien nos acerca la mano. De repente, si alguien está muy cerca, podemos sentir un poquito de repulsión ante esa persona y tal vez es que su campo electromagnético, la vibración de su campo electromagnético no está tan afín con la nuestra. Pero hay personas que solamente de tenerla cerca nos hacen sentir bien, nos hacen sentir confortables y entonces ese campo electromagnético se ajusta perfectamente con el nuestro y no lo vemos. Pero hay instrumentos como la fotografía Kirlian que se han desarrollado para ver este campo electromagnético y como muchos otros, como decía Paula, como estas resonancias magnéticas y todos estos aparatos que nos permiten de una manera indirecta poder medir ese campo electromagnético y sus cambios dependiendo de lo que provoquemos
con ese aparato con el que lo estemos haciendo. Entonces, hoy vamos a hablar de este, que es uno de los medios para ver ese campo que rodea a cada uno de los organismos vivos, que es la fotografía Kirlian. Bueno, esta fotografía Kirlian, no sé si todos la conocen, si no es lo que le llaman la cámara de Laura, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta cámara? Usa energía de alto voltaje para crear una imagen de la energía alrededor del cuerpo. Esto se muestra como un campo de diferentes colores, donde cada color represente una frecuencia diferente. Este tipo de fotografía traduce las frecuencias que no son visibles para el ojo humano. Es decir, sí, estas cámaras, digamos que están programadas para mostrar ciertos colores en ciertas frecuencias. Sí, sí están programadas para eso. Y antes de que haya más preguntas, por ejemplo, decir que la fotografía Kirlian está aceptada como algo científico, todavía no. Yo digo todavía, porque hemos visto que hay muchas cosas que parece que no son y finalmente se demuestra cómo sí pueden ser esta parte de la ciencia, ¿no? Y bueno, en esta fotografía, Kilian, aquí lo que nosotros hicimos, pueden ver una foto de Mirna y otra foto mía. Lo que hace es pones la mano en un sensor electromagnético y hace las lecturas. Hace las lecturas. Nosotros cuando hicimos esto es importante recalcar que fuimos el mismo día, íbamos juntas, llegamos y fue el mismo día, así de que la mano y pusimos, bueno, se hizo la lectura, después hicimos cada una algo con rosas y en ese mismo momento se volvió a hacer la lectura. Es decir, fue el antes y el después, pero en ese momento. No pasaron ni 10 minutos, yo creo. Entonces, o 15 tal 10 o 15 tal vez, pero ni siquiera nos levantamos, cada una cuando lo hizo. Entonces, fue así, tal cual, no hubo diferencia de día, de hora, de momento, de estado mental, de ser, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo que hicimos nosotros. Vamos a empezar con lo que trabajé yo. Como les decía Paula, hicimos 2 escaneos en el mismo día. Eh, lo que yo decidí hacer en en esa ocasión fue una conexión con la energía de la rosa amarilla. Para quienes conocen la sanación con rosas, esta rosa amarilla trabaja con mayormente con el tercer chakra, pero trabaja en el individuo con la familia, trabaja con la alegría, trabaja con la salud física, trabaja con los ancestros y trabaja también con la abundancia y trabaja con el karma. Debo mencionarles que en esta ocasión que fuimos, yo estaba viviendo un duelo muy reciente, estaba viviendo el duelo por la pérdida de una persona muy querida para mí. Entonces me sentía pues verdaderamente triste. En esos días estaba yo muy sensible, muy triste. Y bueno, lo que hice fue conectar con esta energía, con la energía de la rosa amarilla. Estas fueron las fotografías de antes y después. El cambio en los colores del aura como tal no es tan evidente, no hay un cambio tan grande aparentemente, pero ahorita vamos a ver cómo se reflejó el cambio en las mediciones de la energía, porque esta cámara con la que nos tomaron las fotos, con la que nos midieron, tenía estas mediciones. Ok, aquí hay una primera imagen donde se ve a manera de conos en los distintos centros energéticos del cuerpo, conocidos como chakras, qué tan amplia estaba la energía. Las fotografías del lado izquierdo son las fotografías del antes y como ven, la energía más grande en esa fotografía del antes es la del primer chakra, que se ve mucho más amplia en cuanto a diámetro, pero también en cuanto a amplitud, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás es mucho más grande
Y les voy a comentar un poquito por qué. Cuando llegamos al lugar donde nos hicieron las fotografías, tuvimos un malentendido, un desacuerdo, una desaveniencia con la persona con la que hicimos este contacto para poder hacer las fotografías. Y la verdad es que sí me sentía un poco enojada. Este primer chakra es donde se manifiesta como esta parte de la furia, del estoy enojado, y se ve aquí, ¿no? Como está tremendamente grande la energía de ese primer chakra. Y en las fotografías del después, esa energía bajó muchísimo y la que se aumentó en gran medida fue la energía del cuarto chakra, que es la que está a la altura del corazón. Esa es la energía del amor incondicional, la energía de la rosa, que el especialista es la rosa rosada, pero bueno, esta energía se amplió de manera importante. Y lo vemos aquí con números. En el antes, el primer chakra están en orden, chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en los distintos colores. El chakra 1, que es el chakra raíz, el chakra que nos conecta con estas emociones más terrenales, estaba muy grande la energía y en el después bajó 4 puntos, bajó casi a la mitad. Entonces esa furia y ese coraje que yo sentía en ese momento bajó y bajó mucho. Y donde yo tenía la energía más baja era en los chakras 3 y 4, en el chakra del plexo solar, que son las emociones, que es el 3, y en el chakra 4, que es el chakra del corazón, que es el chakra donde se manifiesta la alegría o la tristeza. Y justamente, como les comentaba, estaba yo muy triste. Entonces, esta energía bajó y estaba muy baja y subió de manera muy grande, aumentó al doble la del chakra 3, que es el del plexo solar, que es el del especialista, que es la rosa amarilla, subió un poquito y bueno, donde más lo necesitaba fue donde la rosa realmente trabajó. Y así es como trabajan las rosas. De manera individual, trabajó donde yo más necesitaba energía, que era en el chakra del corazón, porque estaba con una tristeza muy grande. Y los demás chakras se fueron moviendo para que este chakra pudiera quedar así. Bajó mucho, por ejemplo, el del chakra 6, que es el del tercer ojo, que es el de la intuición, porque estábamos en una actividad verdaderamente muy terrenal y donde queríamos ver esta parte científica, esta parte que no es nada más de percepción extrasensorial, sino de la ciencia aplicada, y se bajó esa energía como para dejarlo todo más terrenal, ¿no? Entonces, bueno, se ve aquí cómo la rosa actuó donde más lo necesitaba, donde más hacía falta, la rosa elevó la energía en unos chakras y la hizo un poco más sutil en otros chakras para que pues, yo dejara de estar enojada. Y fue impresionante, yo me acuerdo que traía una congestión nasal terrible y que tiene que ver con las vías respiratorias que están también en el chakra 4, en el chakra del corazón. Y al subir tanto esa energía, automáticamente mi nariz se descongestionó, yo empecé a dejar de sentirme mal en instantes. No es algo que yo me imaginé, fue algo que yo recuerdo perfecto y que Paula fue testigo y la persona que estaba ahí fue testigo. Su cara fue de sorpresa porque él nunca había visto trabajar a las rosas. Y en cuestión, como dice Paula, de unos cuantos minutos sucedió este cambio tan importante en la energía sin siquiera movernos de ahí de la silla, solamente haciendo la conexión con la energía de esta rosa amarilla. Hace una medición también de mente, cuerpo y espíritu y de pasar de una mente de 23%, por ejemplo, pasó a una mente en 50%. Como les decía, queríamos ver qué estaba pasando desde el punto de vista científico con esta conexión con la rosa. Y se manifiesta así, ¿no? Toda la energía se mueve para poder hacerlo. Y las otras dos energías, que son las del cuerpo y del espíritu, se mantuvieron de alguna manera equilibradas entre sí, pero la mente era la que estaba trabajando más y así se manifestó la energía también. En el antes y el después, en dónde estaban centradas la energía, la energía femenina y masculina, pues estaban las dos en el mismo chakra, que era
chakra 5 y después se dividieron, una al chakra 5 y otra al chakra 7. Y bueno, esto fue el trabajo que hice con una sola rosa, la conexión con esa rosa, que era la rosa amarilla. Y vamos a ver ahora, bueno, aquí está un círculo donde nos habla de estas energías, qué es lo que hacen en el organismo. Entonces, la energía, si vemos la anterior, pues estas energías se centran más en estos tonos entre el azul, el índigo, el morado, que es que se incrementa la calma, la paz, el amor, la honestidad, se incrementa la intuición, la intuición, la imaginación, el flujo universal, y de alguna manera esto de estar meditando y de estar en conexión con las rosas, pues es donde trabaja de manera más importante en estos chakras superiores. Perdón. Pasamos al trabajo entonces, al trabajo que hizo Paula. Bueno, pues igual hicimos Mirna y yo lo mismo, como lo comentó ella, ni siquiera fue una sanación, simplemente cada quien según pues el tema que traía o la intención que teníamos, cada quien tomó las rosas pues que eran o que percibimos que eran las mejores para esto. Entonces, yo ese día me sentía con mucho cólico y entonces, y estaba muy sensible también, andaba como muy estresada y entonces, por consejo de Mir, me dijo, ¿por qué no te pones un puente? ¿No? Y entonces, este puente es que, bueno, puse una rosa rosada y puse una rosa naranja, que es justamente la que va en el segundo chakra, que pues trata toda esta parte de todos los órganos reproductores, en nosotras el útero, etcétera. Entonces, en el primer escaneo, la energía del segundo y el cuarto chakras, que fueron donde puse las rosas, estaba más baja que las demás. Ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Y después únicamente hicimos la conexión, es decir, bueno, quienes saben de sanación con rosas saben cómo es la conexión, pero bueno, es realmente valga la redundancia, conectar con estas energías desde el amor y, y fue todo, o sea, fue de una conexión rápida, de un par de minutos, tal vez tres. Entonces, también como comentó Mir, la persona que nos estaba tomando estas mediciones, él nunca había estado como expuesto a esta parte de sanación con rosas, en ese lugar hacen otro tipo de cosas y terapias, pero jamás con esto de rosas. Y estaba impresionado después de ver estos resultados, los cambios. Y bueno, en mi caso fue la conexión con la energía de la rosa rosada y naranja por medio de un puente en cuarto y segundo chakra. Y vamos a ver los resultados. Entonces, como pueden ver, en la de antes, pues se ven más o menos, bueno, comparamos los colores, se ven más o menos parecidos, no obstante, de un lado cambió de estar ambos lados en verde a uno verde y uno azul. Eh, y, y ya, pasas a la siguiente. Y aquí volvemos a ver, como dice Mir, ¿no? Si nos fijamos en estos conos, yo también estaba bastante molesta por la experiencia que tuvimos antes de entrar a esto, la desaveniencia que tuvimos con esta persona, pero bueno, eso no iba a hacer que nosotros dejáramos de querer tener estos resultados y esta medición. Entonces, igual pueden ver cómo mi primer chakra, que también obviamente es el que está demostrando el enojo que tenía yo en ese momento, en el antes está más grande y en el después es más pequeño. Podemos ver cómo muchas de estas energías en el primero, en la foto de antes, cómo están y en el de después, cómo cambian, si lo alcanzan a ver. Y bueno, vamos a ver acá. Pues si se fijan, yo estaba enojada
nivel 7 y ya después bajó bastante, se equilibró bastante. También como pueden ver en mi segundo chakra, que era pues la parte esta de mi cólico, pues la energía estaba en 2 y subió a 5. Fue esta parte de realmente nivelar. Las rosas ayudaron a nivelar donde yo necesitaba, lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, si se fijan, aquí algo que es muy importante es qué intención también, cuando hacemos sanación con rosas, es qué intención uno como persona que va a sanar, o sea, como consultante o como paciente, qué intención le vas a poner a tus rosas. Entonces, mi conexión, mi intención fue estar nivelada, sentirme tranquila, sentirme más en paz y que las rosas hicieran lo que fuera necesario para mí. Y si se fijan, justo eso fue lo que pasó, ¿no? Pues de estar en 7, 2 y 6, de pronto estos están en 5. Del séptimo chakra igual se quedó en 5. Los que estaban muy bajos, acá subió mi chakra, el quinto, el de la comunicación, subió bastante. Yo necesitaba expresar algunas cosas y entonces, pues fue impresionante cómo cambió de una lectura a otra. Eh, la persona que nos hizo estas fotografías y estas mediciones estaba que no se la creía. Nos dijo, es que yo nunca había visto esto de las rosas y estoy muy contento e impresionado porque qué bonito, ¿no? O sea, de que nada más de estar unos minutos conectándose, sucedió esto. Y bueno, acá igual tenemos la misma gráfica, mente, cuerpo, espíritu. Yo estaba en 29 con mente, 32 cuerpo, 39 espíritu. Y como les comenté, o sea, mi intención fue estar más equilibrada y estar como más en paz. Y lo que podemos ver es que pues quedaron como justamente, ¿no? Muy equilibradas, 34, 34, 31. Entonces, ¿qué más puedo decir con esto, no? Y bueno, anteriormente, bueno, antes de la medición, de la fotografía, de la conexión, mi energía femenina estaba más hacia el cuarto chakra y la masculina estaba en no, sexto. Y después de yo pedir este equilibrio, que les digo que fue como pues que siempre bueno, siempre pido yo que sea como en amor y en luz, y pues mis dos energías se alinearon hacia el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, ¿no? Que es el del amor incondicional. Entonces, también para mí ver eso fue súper bonito. Y acá pues también vemos la misma gráfica, como a qué se refiere cada uno de los colores en esta parte del aura o de las energías en los chakras, ¿no? Entonces, en eso está. La que sí, adelantemos. Pues como conclusiones de este trabajo, lo que mencionábamos fue un primer acercamiento a este estudio un poco más científico de cómo actúan las rosas en la energía y en el campo que puede medirse de cada persona. Y vimos que al conectar con la energía de las rosas, el aura tiene un cambio de color, un cambio perceptible en estas fotografías que puede no ser tan drástico. Hay otras fotografías incluso que tiene el maestro Luis Felipe, donde se ve todavía con mayor claridad ese cambio de color en el aura de las personas haciendo conexión con las rosas. Los chakras en general se nivelan, sobre todo cuando se trabaja con el puente. Dentro de la sanación con rosas, nosotros sabemos que el hacer este puente es hacer una conexión entre la parte espiritual y la parte terrenal. Entonces, bajar la espiritualidad a la tierra y subir nuestra parte terrenal a una conexión con la espiritualidad hace que la energía en estos chakras fluya y se nivele. Mucho más cuando tenemos ese puente que cuando hacemos, como ya lo vimos, la conexión con una sola rosa.
Entonces, la importancia de trabajar el método de sanación con rosas que lleva a esta parte que es el puente, se vuelve muy importante. Para nosotros sanadores con rosas, cobra un sentido tremendo el ver este resultado, porque no es nada más lo que me está diciendo el maestro como parte de un método de sanación con rosas. Ahora entendemos el por qué se hace de la manera en que se hace, por qué es importante colocar un puente, por qué es importante hacerlo bien, por qué es importante llevar paso por paso cómo nos indica el método que se hace la sanación con rosas, porque lo que estamos haciendo es justamente haciendo que esta energía trabaje en donde tenga que trabajar. Y si no se está llevando a cabo de una manera correcta, entonces tampoco vamos a tener esos cambios deseados en la persona, en la energía de su cuerpo, pero además podemos tener un desequilibrio. No es nada más que no veamos un equilibrio, sino que tengamos un desequilibrio aún mayor si no lo hacemos de una manera correcta. Entonces, es el saber que es real esto de que nos dicen que se tiene que poner así, que se tiene que colocar el puente de esta manera, en este chakra y en este chakra, porque cada color trabaja diferente. Es ese primer acercamiento que estamos teniendo a saber que lo que estamos haciendo está bien hecho, de por qué lo estamos haciendo así y de estar motivados a seguirlo haciendo de esa manera correcta, de esa manera como nos indica el método de sanación con rosas, no como a mí se me ocurra o como yo creo que siento una conexión, sino que hay todo un sentido detrás. Pau, ¿quieres seguir con las temas? Y bueno, también esta parte de se aplica al sistema completo porque como vimos, quizá yo lo que tenía era un cólico, pero finalmente las rosas aplicaron a todo mi sistema, ¿no? Fue un, un equilibrio, ¿no? Mi intención, y aquí se junta este punto que dice se aplica al sistema completo con la intención es siempre importante, objetivo, que era lo que yo estaba buscando, este equilibrio. ¿Y qué se aplicó a mi sistema completo? El equilibrio, según lo que yo fuera necesitando. Y bueno, también aquí me gustaría mucho hacer hincapié en, en algo que también hacemos, no solamente hacemos sanación presencial, sino también hacemos sanación a distancia. Y mucha gente podría decir, ay, ¿eso qué? ¿Cómo va a ser, no? O sea, ponle que te creo que cuando están ahí, porque están ahí las rosas, etcétera. Pero pues la física cuántica ha demostrado que las dos partículas que han estado en contacto, en conexión en algún momento, aun cuando las separas, de todos modos, van a tener, digamos que, interacción entre ellas. Entonces, por eso es que podemos hacer la sanación a distancia, porque la conexión está, porque aunque nosotros no veamos qué hay en el espacio, todo el tiempo, en todos lados, está toda esta energía electromagnética, está toda esta conexión, estamos súper conectados con todo, aunque no lo estemos viendo, porque eso existe y se sabe y es ciencia. Entonces, así es como funciona la sanación a distancia. Mil, no sé si quieras comentar algo más al respecto. Pues sí, y pareciera, como dice Paula, que esto es, como ya lo hemos comentado durante toda la presentación, cosa de magia y hay personas que lo manifiestan como existe el gran espíritu de la rosa y a mí se me imagina eso, ¿no? Como que de veras hay un gran espíritu que pertenece a las rosas y que no importa dónde esté la rosa, ese gran espíritu nos une. Si la rosa está en México y la otra rosa está en China, y yo mando una sanación a distancia a alguien que está en China y que tiene esa otra rosa a través de ese gran espíritu que no es otra cosa más que una misma energía y una misma frecuencia, porque las rosas van a tener la misma energía y la misma frecuencia aquí y en China, literal, que nos va a permitir que esa sanación y que esa intención y que esa energía que nosotros estamos enviando, aun cuando haya tantos kilómetros de distancia, la energía no conoce de distancias ni de tiempos.
Y eso se ha demostrado científicamente cada vez con mayor exactitud, cada vez con mayor precisión, cada vez con mayor claridad. Entonces, si eso sucede, ¿cómo no va a suceder en cualquier otra parte, ¿no? Y yo lo he visto personalmente, sanaciones a distancia con personas muy cercanas a mí, que hicimos una conexión para hacer sanación a distancia a través de un audio que esa personita escuchó durante muchos días seguidos, teniendo su rosa ahí, poniendo su intención, incluso sin yo tener que estar mandando la sanación todos los días, sino a través de ese audio que quedó grabado, se hacía esta conexión y esta persona tuvo la desaparición de quistes y miomas y ahora tiene la inmensa bendición de ser mamá de un niño precioso que ya tiene más de un año de edad. Y cuando a ella le decían que tenían que operarla y que tenían que quitarle el ovario y que tenían que quitarle la matriz y que ya no iba a poder tener hijos. Y resulta que a través de las rosas y de esa intención y de esa energía tan amorosa, se pudo hacer aún sin estar presentes porque esto fue en pandemia. Y en pandemia de verdad que lo pudimos constatar, se mandaron energía a distancia, sanaciones a distancia, a gente que estaba hospitalizada, a gente que estaba en su casa con COVID y que salieron de situaciones que ya estaban muy, muy graves o que pudieron hacer una trascendencia mucho más amorosa a través de la energía de las rosas. Entonces, este primer acercamiento a nosotras nos dejó con muchísima tarea, con muchísimas preguntas, sí, pero también con muchas respuestas de por qué confiar en la sanación con rosas, de por qué confiar en que esto está trabajando y que trabaja para lo que cada uno de nosotros intencione y necesite en el momento. No necesariamente tengo que creerlo al 100% para que la energía de todas maneras trabaje. La energía trabaja por eso, porque es energía, porque es ciencia, porque no nada más es lo que yo crea o lo que yo piense, sino lo que está sucediendo y yo no puedo controlar porque es energía. Entonces, pues aquí nos queda mucha tarea y lo platicamos en el encuentro. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas que probar. Si cualquiera de ustedes que esté viendo esta grabación tiene preguntas, pues puede dejarnos aquí sus preguntas, trataremos de responder con lo que hasta ahora hemos visto. Y si no hemos visto aquello que nos permita responder, pues nos queda de tarea para trabajarlo y llevar los resultados en los siguientes encuentros internacionales y a través de esta comunidad que es la red de sanación con rosas en México, en Perú, en Brasil, en Chile, en la que todos vamos a estar trabajando desde distintos aspectos, desde distintos ángulos, para llevarles a todos esto que es la sanación con rosas, que no es nada más algo mágico o que tenga que ver con alguna creencia, sino que está actuando y que todos podemos beneficiarnos de ello. No sé si tengas algo más que decir, Pau. Pues no, nada más para cerrar, si me pones la última. Y bueno, aquí hay dos reflexiones, dos frases de científicos que para mí han sido importantes y tienen mucho que ver con esto. Uno es Nikola Tesla, que dijo, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y bueno, tras coincidir con la ley de vibración, Albert Einstein dijo que todo en la vida es vibración. Y es justo lo que estábamos viendo, es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? La energía, las vibraciones de las rosas, de toda la sanación, pues tiene todo que ver con, con los campos electromagnéticos de los cuerpos, de los objetos, del ambiente y obviamente de la sanación con rosas. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar abiertos a esta información y bueno, queda a disposición de todos
esta amorosa técnica que es la sanación con rosas y esta amorosa energía que está puesta y dispuesta para todos. Entonces, muchas gracias a nombre de Pau, a nombre del maestro Luis de la Fuente y a nombre de la sanación con rosas. Gracias a todos por estar aquí.